es justo ese asunto, porque desgraciadamente no todos lo hacen, ¿eh? Hay mucha gente que Eso sí, ahorita que ya, creo que ya va a tener el año. Ajá, ahora que tuvo el año ya le dio su... El señor le pidió, no le pidió así una semana, le pidió 4 días de vacaciones. se le dan 6 días pagados y 25% de prima vacacional. Ah, sí, le da su aguinaldo. No, prima vacacional. Por ejemplo, si tú no vas a trabajar, por ejemplo, el que le paga por semana 1,800, le va a pagar 1,800 sin que trabaje. La remuneración de ley es darle el 25% más. Entonces divides 1,800 entre 4 y entonces le pagas vacaciones, son 6 días, 6, no 7, 6, y abajo más 25% de esos 6 días. Ese es el pago de vacaciones. Y el aguinaldo son 15 días. Lo que marca la ley. Ya si tu papá le quiere dar, digo, tu marido le quiere dar menos, es un convenio porque él no tiene prácticamente derechos porque no trabaja. Ajá, sí, en este caso ahorita el diciembre que pasó le pagó su semana y otra semana más de aguinaldo, así. Sí, le pagó 15 días, una semana más. Ajá, está bien, pero no todos te pagan, ¿eh? Yo vivo de milagro en este mundo. Ok, estamos por terminar. De esta es un bloque nada más. Sí, Arturo Emilio, Administración Pública. ¿Ya ven la pantalla? Ya, profe. Ok. Después de haber visto cómo se conforman y cómo se integran los 3 poderes de la nación, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, yo creo que el más complicado de todos es el legislativo, como nosotros tenemos lo que es al diputado, al senador, cómo llegan. ¿Sí se acuerdan? La semana pasada lo estuvimos viendo. Es un poco complicado. De hecho, yo cuando estudié esta disciplina, me fue bien pesado, bien difícil, porque en realidad no tenemos cultura política, digo todos. Nunca nos preocupamos por saber cómo llegó a ser presidente, cómo llegó a ser senador, quiénes son los senadores, quiénes son los diputados, nada más que aparecieron. Y pues ahora sabemos que no sabemos quiénes son, porque estos cuates, pues son por partido, y son propuestas de los mismos partidos, pero no basados en el conocimiento, sino que ellos llegaron ahí porque fueron primera mayoría o segunda mayoría primera de la mayoría minoritaria, y son plurinominales, uninominales, en fin. Yo espero que ahora ustedes, obviamente, Out input mode. Cruz. Yo creo que lean con calma el material y van a saber cómo es que llegan a ser diputados y senadores, cuáles son las obligaciones del presidente, los límites del presidente,
lo que tiene que respetar el presidente no es autónomo, no se manda solito. Y en la realidad vemos que el señor quiere manejar todo, quiere dominar todo. Entonces, yo sugiero que sigan leyendo esto, se sigan preparando, porque pues siempre es interesante saber de dónde vienen. Nunca hay que quedarnos con nada, ¿eh? Jamás. La vida, y no es una cuestión de política, ni de grilla, ni nada, es una cuestión del más puro derecho que tenemos los ciudadanos para saber cómo se conforma todo eso, y bueno, que respeten y que cumplan la ley, ¿no? La formación y consolidación como República Federal. Esto es importante porque nosotros vivimos en un país que tiene este nombre, República Federal Democrática Representativa de los Estados Unidos Mexicanos. Técnicamente ese sería su denominación, República. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de los términos, porque todo el mundo dice, es que es el gobierno federal. Todo el mundo hablamos de la república, todo el mundo dice de la democracia y todo el mundo habla de la representatividad. Pero ¿qué es en realidad? Para poderse constituir como un Estado federal, México, por supuesto, vivió muchas épocas, muchas guerras, muchos conflictos políticos, problemas económicos y sociales, desde el mismo instante en que México se convirtió en un país independiente de España. La verdadera fecha de la independencia de México es 21 de septiembre de 1821. La gente celebra la independencia el 15 de septiembre para el 16. Celebramos el inicio, pero yo sería más congruente y yo diría, vamos a celebrar la consumación, cuando ya somos independientes, somos libres, en teoría. En la práctica, pues fueron libres, los españoles criollos se liberaron del yugo español, porque eran en España se denominaban y se nombraban a todos los gobernantes que iban a venir aquí a la Nueva España. Los españoles criollos no podían aspirar a los puestos. Los españoles criollos tenían que estar sujetos a lo que venía a decir el español. El cuate no conocía la Nueva España, venía a mandar a ciegas, pero los criollos no podían ellos pelear un puesto. Ellos sí se liberaron, pero los indígenas siguieron siendo esclavos, siguieron siendo discriminados, abusados, robados, todo lo que se podía. Esta historia de la independencia la consumó el señor que después se quiso poner emperador, Agustín de Iturbide, con su ejército trigarante. Él la consumó. Pero también hay que decir algo interesante. La ciudad
más radicada, ya no tiene la ciudad radicalmente más conservadora era Puebla. Puebla siempre fue una ciudad de billete. Entonces, cuando se consuma la independencia, el general Agustín Iturbide, viene a la ciudad de Puebla para nombrarla la primera ciudad independiente de la Nueva España. La primera ciudad a nombrar al Estado Libre y Soberano de Puebla. A mí me gusta más su nombre original de Puebla, ¿no? Puebla de Los Ángeles. ¿El nombre original cuál es? Puebla de Los Ángeles. La muy noble y leal ciudad de Puebla de Los Ángeles. De acuerdo al decreto de Carlos V, del emperador. De hecho, Agustín Iturbide primero luchó contra los independentistas. Él estaba a favor del conservadurismo, pero inteligentemente, como muchos hicieron en el mundo, cuando ven perdida su causa, entonces se voltean y se pasan al bando que está ganando. Y entonces después ya él entró con el ejército trigarante, con las famosas 3 garantías producto de la independencia. Después se aloca y se nombra emperador, quiere ser emperador. De hecho, puedes buscar en internet su hijo que vive no sé si en Francia o en Austria, en algún país de esos vive su hijo, Agustín Iturbide. Él es el heredero directo, o su nieto, el heredero directo al trono de México. Todavía en la actualidad existe eso. Las 3 garantías o la bandera del ejército trigarante nos hablaba de libertad de religión. Era religión, independencia y unión. Esas son las 3 garantías que fue el instrumento normativo cuando se consuma la independencia. Y de esta manera se establece el quehacer del público, de las autoridades. ¿Ya lo encontraste? Bueno, hay una imagen donde dice que el Papa Benedicto XVI lo ha reconocido como legítimo heredero al trono de México. Sí. Y vive en exilio en Australia. Imagínate que si algún día se restaurara la monarquía en México, ese cuate viene a pelear por su trono. Y serían como los reyes de España. Exactamente, sí. ¿Sí? ¿No sabían eso? Es que la historia de México, ¿vale? No, es que eso no lo dan en las escuelas. No nos enseñan esto. Pero hay muchas cosas que tenemos que saber. Y sí, ahí anda su hijo heredero al trono. Y dice que sus últimas palabras fueron de que no soy un traidor. A Agustín de Iturbide. No a él, su hijo, no se sigue. Sí. El siguiente movimiento que aparentemente se buscaba hacer, esta luz ya me mareó.
pero a ver si no se pone muy oscuro. Ah, sí está bien. Sí. Es que fue la Revolución Mexicana. Yo les voy a recomendar que lean un libro. Bueno, son dos. Un libro se llama La Revolución Interrumpida de Adolfo Gili. Se escribe G-U-I-L-L-I, creo. Gili. Adolfo Gili, que se llama La Revolución Interrumpida. Este libro de Adolfo Gili plantea prácticamente que la revolución nunca hizo justicia a las personas que les debía de ser. Por eso se llama La Revolución Interrumpida. Y el otro libro es Historia Auténtica de la Revolución Mexicana, de un escritor llamado Jesús Silva Herzog. Aquí el asunto es que Adolfo Gili tenía una visión diferente. De hecho, escribe su libro en la cárcel. Lo encarcelan por sus ideas. Y en el caso de Jesús Silva Herzog, pues pertenecía a la clase política influyente. Él da una visión burguesa y Adolfo Gili da una versión comunista. Son dos libros muy buenos, al que le gusta leer, ¿verdad? La Revolución Mexicana inicia en noviembre de 1910. Tras una larga lucha de 7 años. Para mí inicia en el momento mismo en que son descubiertos, al igual que la independencia, son descubiertos por el corregidor, y entonces él, cuando descubre que su mujer, Josefa Ortiz de Domínguez, estaba de otro lado, la encierra, la pone bajo candado, pero empieza a hacer escándalo, y es como ella avisa que han sido descubiertos y empiecen a cuidarse, ¿no? Es una heroína, no le hacen mucha justicia, pero yo creo que por encima de todo, ¿qué hubiera pasado si ella no avisa? También hay otra mujer muy importante, Leona Vicario, pero las mujeres no las ponen como las... Siempre te hablan de Hidalgo y te ponen aquí a Hidalgo abriéndose el pecho. Sí, qué bueno. Pero las mujeres también jugaron un papel, yo creo que determinante. En este caso, la revolución inicia prácticamente el 18 de noviembre, cuando son descubiertos el movimiento y Máximo Aquiles y Carmen Cerdán deciden empezar la batalla porque ya estaban, ya los habían descubierto. Es una historia muy bonita. Los hermanos Cerdán eran zapateros, tenían dinero, sí, pero tampoco eran millonarios como mucha gente piensa. Sí, en la 6 Oriente, mero enfrente de la iglesia de Santa Clara. Es una historia con muchas aristas y mucha gente puede criticarlos. Finalmente eran humanos, llenos de defectos como nosotros. El problema es que a veces en las escuelas les dan tanto esta historia de una manera extraña que los vemos como dioses, como gente intocable. No, eran humanos que tenían ambiciones también. Hidalgo tuvo sus ambiciones, Hidalgo, Morelos. Yo creo que todo el mundo también piensa en ganar algo a título personal después de una batalla. También quiere sacar ciertos beneficios. Y a nivel mundial, los líderes lo han hecho y seguirá haciéndose así. Tras una pelea de 7 años en la revolución, el porfirismo, este cuate era excepcionalmente, a veces hasta cómico,
pero era malévolo. Porfirio Díaz es uno de los grandes héroes de la batalla del 5 de mayo de 1862, ¿sí? Oaxaqueño, 38. Era muy inteligente, fíjate, porque él decía que él iba a dejar el poder cuando el país estuviera listo para asumir su propia historia, ¿no? Bueno, hay un mito por ahí que Porfirio Díaz guardó o compró o ahorró dinero en oro en unos bancos de Estados Unidos y creo que había un litigio para la recuperación de ese dinero, pero que es muchísimo. Sí, sí. No hay que rasgarnos las vestiduras por eso, porque nosotros no vamos a ver ni un quinto y tampoco vamos a tener ningún beneficio, porque seguramente lo vamos a encontrar repartido en algunos bancos suizos, ¿no? Así somos, bueno, así son los políticos. Igual si yo fuera político, igual y no me querría, porque yo haría todo. Yo siento que se debe de hacer lo contrario. Realmente lo que decía Luis Donaldo Colosio, que las buenas finanzas públicas, o sea, el buen manejo del dinero invertido y aplicado en programas sociales como debe de ser, debe de dar beneficios en los bolsillos de los trabajadores, que tengan ese poder adquisitivo para tener una vida digna, como lo marca la Constitución. Por eso lo matan, porque desconoce a la mafia del poder. Él sí la desconoce y por eso se lo echan. Pero bueno, entonces hay un libro que ojalá puedan leer también, muy bueno, que se llama México Bárbaro, del autor es John Kenneth. Es un libro pequeño, no es muy grande, es muy bueno. John Kenneth es un escritor extranjero, si mal no recuerdo, era inglés americano era, y se enamora de México y empieza a escribir historias de México, a investigar. Y entonces en este libro él retrata los abusos sociales, abusos policiales del régimen de Porfirio Díaz a la población indígena del país. Y siguen siendo esclavos. Incluso ese libro habla algo así como que en pleno siglo XIX, a principios de 1900, México tenía un sistema de esclavista, es muy, muy cruel. Porfirio Díaz, cuando ya se ve poco a poco disminuido de poder, entonces permite la creación de la nueva constitución política promulgada en febrero de 1917. Cuando se le da fin al porfirismo, Venustiano Carranza, que asume el poder, Venustiano Carranza, dándole golpe de estado a Villa y a Zapata. Qué curioso, ¿no? Él pelea contra un régimen dictatorial y cuando llega el momento, él traiciona a Zapata, a Villa le vale, se deslinda y él se queda como el presidente de la República, que también era radical, ¿eh? Y él promulga la Constitución de 1917. La Constitución es un conjunto, no sé si de leyes, yo no la veo como una ley, a esta sí para que vean, la veo como un código de actuación de los poderes y de los ciudadanos, un código, y del código se desprenden las leyes. Yo más bien pienso que es eso. Bueno, es una percepción muy subjetiva y muy personal, con una gran cantidad de reformas. Hoy en día nuestra Constitución ya ni se parece con tanto parche que le han hecho y que aparentemente
Estas reformas obedecen a una modernización y una adecuación a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Y esto es lo que va a regir y a regular a la nación mexicana bajo un sistema presidencialista. Este tipo de código, la ley de leyes, así se le llama a la Constitución, se le llama la ley de leyes, tiene como funcionalidad primordial el comportamiento, interacción y convivencia del pueblo de México. Si no hubiera Constitución, pues sería un caos. A mí me gusta mucho la historia de México y ojalá a todo el mundo le gustara, porque en realidad lo que hacen los presidentes, especialmente este último, toda esa sarta de, para mí, tonterías, porque si dice, muera la corrupción, pues se va a morir la mitad de su gabinete, o todos. Se hace sin gabinete. Por favor. Hasta el corrupto. ¿Por qué estás hablando de corrupción si tienes a Bartlett? Todos los negocios chuecos con tu secretaria de también energía, tu secretario de salud. O sea, y ve que le renunció una de su gabinete de es que aparentemente ellos renuncian, pero más bien él los quita porque no le empiezan a decir que está mal. La Constitución política prohíbe estrictamente que los tres poderes de la nación tengan un solo dueño. Y si somos analíticos, el poder ejecutivo tiene el mismo nivel que el legislativo. Y yo creo que está un poquito más, porque todo lo que quiere el presidente, el Congreso lo tiene que aprobar. Ajá, es lo que yo sé, que el presidente hace sus escritos, ¿no? Él se los manda. Bueno, él no los hace, se los hace. No creo que él tenga tanto cacumen. Ahorita como con el horario de verano, lo promulgaron y lo tiene que aceptar, aprobar los tres. Sí, ¿no? El Congreso. Y si el Congreso no lo acepta, se queda igual. Pero ahorita creo que ya lo aceptaron. El horario de verano tiene su origen, si mal no recuerdo, fue en la época de Salinas de Gortari, si mal no recuerdo. El origen era el apoyo, el ahorro de energía, de economía. Pero este era un ahorro macro, es decir, el país, pero nunca se vio reflejado en el micro, que es en el uso de nuestro servicio. No se paga si pagas la luz bien cara, ¿no? Y ahora, yo no le veo mucha funcionalidad de lo que te voy a hablar, porque amanece oscuro. Ok, anochece más tarde, pero ¿quién se va a querer dormir a las 8 de la noche cuando hay mucha luz? Y a las 9, 10, 11, 12 voy a mantener perdida la luz hasta las 12 de la noche porque no tengo sueño. Y ahora, desde el punto de vista ecológico, sí. ¿Por qué? Habría menos contaminación. La luz también contamina. Estos focos, los focos también contaminan. Tienen cierto nivel de combustión. Si tú ves un foco con luz ultravioleta, vas a ver cómo se mueve, como si estuviera evaporando. Es contaminación. Si ahí me dicen eso, yo lo entiendo y sí que se quede, que se cambie. Bueno, que se quede como está. Que no se cambie. Pero cuando quieren que tú cuides la ecología, tú, y ves a tu presidente acabando con la selva, dices, ya lo entendí. Cuando tú quieres tirar tu basura y reciclas para no contaminar, pero volteas y ves una refinería que va a contaminar no sé cuántas veces más que nosotros,
Y mucha gente dirá, bueno, pero pues hay que hacer algo. Pero hay que hacerlo todos. Acuérdense que se predica con el ejemplo. Hay que analizar muchas cosas en ese sentido, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que se derivan de esto, pero bueno, no nos vamos a desviar tanto. La estructura jurídica del Estado mexicano a partir de la Constitución Política de 1917. Constitución Política, sí, la soberanía del pueblo. Aquí está bueno este tema de la soberanía, por lo que está haciendo ahorita el presidente. Ya le lavó el cerebro a la gente que lo que quiere hacer Estados Unidos y Canadá va a afectar la soberanía de México. Y la gente que le cree ya se anda rasgando las vestiduras porque por la soberanía. A ver, señores, una cosa es la soberanía, que no están transgrediendo nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque todas las actividades, para bien o para mal, que se realizan en México en colaboración con empresas extranjeras, y esas empresas que venden energía eléctrica, y esas empresas que sin ellas no habría distribución ni refinamiento de petróleo. ¿Por qué? Porque en México no tenemos la capacidad. Fueron hechas bajo tratados de libre comercio. Y si tú firmas un tratado, tienes que respetar ese tratado. ¿O quiere decir que firmaste algo sin leer las letras chiquitas? Señor presidente, usted firmó el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿por qué no lo quiere respetar? ¿Por qué le está diciendo a la ciudadanía que están atentando contra la soberanía de México? No, porque usted dio permiso cuando se firmó, y es un documento que se vio en el Congreso, se discutió con las comisiones especialistas en mesas de trabajo durante mucho tiempo para reformar, actualizar el Tratado de Salinas de Gortari, hoy TECAM. Antes era Tratado, el TLC, hoy le llaman TECAM, Tratado Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cuál soberanía? Usted dio permiso. Eso quiere decir que no leyó lo que firmó. Y ahorita viene la bronca. Bueno, es un proceso largo, luego se los voy a platicar. Es un proceso un poquito largo, que si no lo arreglan antes del 3 de octubre, pasado mañana, entonces se va a alargar a otras instancias y puede entrar un tribunal, unos consejeros, unos mediadores internacionales, porque México sí es independiente y es soberano como todas las naciones del mundo, pero cuando deciden afiliarse a los tratados internacionales, también es respetar los acuerdos internacionales, las leyes internacionales. Ahorita, si mal no recuerdo, un tribunal internacional le está diciendo que tienen que indemnizar a un empresario, algo así, y son como 100 millones de dólares. Es una lanota. Tiene que pagar todo. Es lo que la gente debe de saber, que aunque nos duela y nos dé coraje, el capital pertenece a Estados Unidos, a Canadá. Si ellos retiran su inversión y retiran todo su dinero, yo no sé qué pretende nuestro presidente. De verdad, es grave. Ojalá ahorita este 3 de octubre, pues lleguen a un acuerdo y ahí queda. Porque si no, no te quiero platicar. Y si México no tiene la capacidad de pagar lo que le digan que debe de pagar por daños y prejuicios, entonces Canadá y Estados Unidos están en la libertad de ponerle aranceles a los productos más importantes de México para recuperar ese dinero. Sí, está. Ok. Aquí, por ejemplo,
En la Constitución está el sistema presidencial, que es representativo y federal. Aquí yo les doy los artículos para que los vayan viendo. Artículo 39, artículo 40, artículo del 1 al 28 y el 123, que hace referencia clara a los derechos humanos y a las garantías de los ciudadanos. La división de poderes, artículo 41, 49 y 124. También la separación de iglesia-estado, artículo 30, 50, 27, fracción segunda y 130. El control de la constitucionalidad, juicio de amparo, artículo 103, 107. Las reformas de la Constitución y el principio de inviolabilidad a la misma, artículos 135 y 136. Como podrán ver, en la actualidad, sin ser fatalista, el presidente utiliza esta palabra para justificar su incompetencia. Debió haber sabido lo que estaba firmando. El sistema representativo federal no está respetando el acuerdo. Ahorita les voy a decir, ahorita vamos a ver qué significan estos acuerdos y qué es ser representativo. Los derechos humanos y sus garantías, pues yo creo que todavía no llega a tal grado. La división de poderes, él quiere todo el poder. Aquí sí ha tenido ya broncas con el clero por declaraciones del clero que molestaron al presidente. Pero vamos a hablar. La Constitución política está dividida en dos grandes espacios. Una dogmática. ¿Qué es el dogma? Lo pueden buscar, ¿eh? El dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro del sistema. En pocas palabras, no admite cuestionamientos. ¿Cuántos dogmas tenemos nosotros que no se admiten cuestionamientos? A nivel religioso principalmente, el misterio de la Virgen y el misterio de la Santísima Trinidad. Porque además no hay manera de comprobarlo. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hicieron para hacer 3 en 1? ¿Quién sabe? En el caso de la Constitución política, el dogma se instituye en las garantías. Por ejemplo, la parte dogmática es donde se establecen las garantías individuales y sociales. No es tema, no está a discusión lo que marca el 123, que todos los ciudadanos, todas las garantías que deban de tener y deben de gozar, ¿sí? Todas esas garantías. Ya las vimos, ¿no? También la otra parte, que es la orgánica, es la que establecen todos los órganos, el gobierno
así también como los distintos niveles del gobierno federal, estatal y municipal, o sea, las reglas y normas que ellos hacen y que establecen. Es orgánica porque nos lleva a la organización, nos lleva a la definición de los proyectos, al desarrollo, a las jerarquías, a la priorización y por último a la toma de decisiones. Pero esta característica orgánica está sujeta a cambios, está sujeta a hacer actualizaciones y reformas. En la parte dogmática no. El hombre y sus derechos no pueden ser reformados. Así son. Yo les diría que hasta le pueden llegar a poner algo así como divino, ¿no? No puede uno ir en contra de lo que marca la Constitución en materia de garantías individuales. El supremo poder de la Federación se divide para su función, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Acaso no aquí nos están diciendo que los tres poderes están en un mismo plano? ¿No? ¿No valen lo mismo? Entonces, ¿por qué le está pasando lo que vivimos? Y aquí es lo que les comentaba hace un rato. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o en una sola corporación. ¿Qué es lo que quiere hacer nuestro presidente hoy? Quiere dominar al sistema judicial. Y trató de hacerlo, y lo está haciendo, tratando de chantajear de alguna manera al presidente de la Suprema Corte de Justicia, llamado Sapira Saldívar. Cuando le dijo que lo proponían para que se extendiera su periodo, su cargo, de esa manera él pues lo quería premiar de alguna manera. Afortunadamente este cuate dijo que no, porque sí. Entonces él quiere dominar al poder legislativo, él quiere dominar al poder judicial y lo está haciendo. Por eso él quería militarizar al país, porque los militares le son, dicen ellos, leales, aunque hay mucha gente que no, hay mucho militar que dice, no podemos ser leales, ya no lo aguanta, porque ha roto los paradigmas. El ejército de la nación está para defender a la nación. Su formación, educación castrense es diferente a la formación de un policía. Nunca serán iguales. El policía es un civil que decidió dedicarse a ser policía y el soldado, el ejército, tiene una formación y ahí viven. Tienen otro contexto de la sociedad. Un policía no tiene una carrera y así. Pues, entonces, dice claramente, no podrán reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni tampoco depositarse el legislativo en un individuo. Por eso el legislativo tiene 500 integrantes, ya lo vimos. 300 son diputados y 64 son, 128 son senadores, que juntos dan, ¿cuántos dan?
son 428, ¿no? Es un congreso muy grande, muy grande, muy grande. Todo esto, imagínense que quitaran la cámara alta y la cámara baja, que desapareciera, entonces dijera, a partir de ahora, el poder legislativo queda en manos de el presidente del Congreso. Una sola persona dictando leyes. No, por eso existe, para discutirse. Y el presidente quiere ser el dueño. También dice aquí, salvo en casos extraordinarios, el Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. ¿Qué dice el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados? Yo aquí tengo mi Constitución, siempre la traigo, hoy no la he abierto, se me olvidó, grosso error de mi parte. Artículo 29. Dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos, mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá Lo que pasa es que el Congreso tiene algunas funciones específicas. En este caso, por ejemplo, cuando dice que hay un peligro de invasión. Ya le encontré porque me quedé en podrá. Ah. Podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer fuerte, rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Por si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las apruebe. Sí, de hecho, si nos damos cuenta, no es una toma de decisiones de una sola persona. Tiene que ser consensada y pasarse a las instancias correspondientes. Es muy grande el artículo 28 también, el 29. Oye, lo que te hablaba hace un rato. Es muy grande el artículo 29, pero en esencia dice, en los casos de invasión, si alguien quiere invadir, perturbación grave de la paz pública, nos está diciendo que el Ejecutivo de la Unión tendrá facultades extraordinarias conforme a lo que diga el artículo 29. Y dice, si me tratas de invadir, perturbas gravemente la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad, a los ciudadanos, es decir, en peligro, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso permanente, o sea que él lo va a poder hacer, pero con aprobación del Congreso. Y el Congreso tiene que ver que realmente hay invasión, no hay perturbación, cualquiera de esos casos. En ningún caso, salvo en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, ¿qué dice el artículo 131? Aquí ya lo tengo, mira. No, artículo único, ese que sí es...
Como está dividida la Constitución en partes, no sé si sean continuos. Pero bueno, otra lo buscas. Se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Pero es un párrafo, ¿no? Sí. Bueno, dice artículo 131 constitucional. El Ejecutivo puede ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, así como para crear otras. Restringir y prohibir las importaciones y el tránsito de productos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Sí. Ahí él nos está diciendo que tiene la facultad de ponerle aranceles a los artículos. Ahí te lo está diciendo. Sí. Yo tenía una constitución aquí que tú nada más le dabas clic en el número y aparecía todo. Pero creo que ya estoy cerca del 131, párrafo segundo, 102, 105. Yo creo que para la siguiente clase voy a extractar cuando dé artículos, los voy a traer ya listos aparte. Aquí está, párrafo segundo. ¿Párrafo qué? Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el instituto correspondiente. Pero no se sabe. Como que no dice, ¿verdad? No, dice no merece. Pues es el segundo párrafo. Dice que párrafo segundo. Porque dice en el artículo 131, competencia federal y del Ejecutivo en comercio exterior. Y el párrafo dice el contenido de este artículo es, el párrafo 1 es el que tiene la facultad de la federación para cobrar impuestos. Ah, ese está en el título sexto. Eso hasta el final. Bueno, otra, continuamos. Ahora venimos a lo que es la organización del Estado mexicano. Fíjate que no está. Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten. Eso ya lo leíste. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir, para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos
cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a aprobación el uso que hubiese hecho en la facultad concedida. No, yo pensé que iba a decir otra cosa, pero aquí nos habla de, pareciera de aranceles. Pero en fin, ahora sí vamos a dilucidar sobre los conceptos. Formación y consolidación como república federal, democrática, representativa de los Estados Unidos mexicanos. Primero, ¿qué significa república? Ahí está. Hace frío, ¿verdad? Bajó la temperatura. Forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien por una asamblea de dirigentes. La república es una forma de gobierno. Creo que no veías porque no estaba el ente. Ahí está. Cuando nosotros escuchemos la república, vamos a poder entender que es una forma de gobierno en el cual se elige o se pone en manos de una persona llamado presidente y es temporal. ¿Qué significa temporal? Que cada 6 años lo tenemos que cambiar en una votación bien organizada. ¿Por quién? Antes la organizaba el gobierno, el INE. Por eso quieren quitar al INE, porque el presidente se quiere eternizar. Quiere hacerlo de Exactamente. En el caso de la palabra federal, el vocablo latino, ahí está, foedus, hasta me parece conocida con el vocablo feudo. En la mañana la fiesta de coches, ¿no? Yo no me tomo coche, porque la salida está muy difícil, tanto camión. Entonces ella hizo esto. Se cruzó la calle así, y se metió de revés. Pero no sabe, no le supo calcular. Pega, donde ponen la computadora de ustedes, la tiró. ¿Cómo está? Cuando el tren está. Ya la vi que y rompieron su calavera. Qué bueno. La palabra federal, este vocablo dice, se puede comprender, y ya se los había dicho, es un pacto. Todos los estados de la que hoy forman la República llegaron a un acuerdo, hicieron un pacto en el cual se le denomina federal y hace referencia al gobierno federal o al sistema federalista. La doctrina, la corriente o el sistema basada en los preceptos de la federación. Pero todos nosotros creamos un pacto y este pacto le da origen, se va conjugando con la república. Es una república donde una persona tiene el poder, pero esa persona no es eterna y quien lo regula es a través de unas votaciones.
Eso se quedó en un pacto donde todos votamos para que este cuate sea presidente. Precisamente en el sentido estricto de la democracia, la palabra democracia viene de dos vocablos latinos, griegos o latinos. Ya ni me acuerdo, creo que son griegos. Demo, pueblo, Crato, poder, estaba yo bien griego. Ay, todavía me acuerdo. Demo quiere decir pueblo y Kratos, poder. El poder que tiene el pueblo para que a través de unas elecciones se puedan elegir a los representantes de nosotros. ¿Sí? Esta democracia, las personas pueden participar o no lo pueden hacer, es su derecho, pero después que no se quejen. Mejor hay que participar, pero algo que hay que hacer, siempre hay que estudiar los antecedentes de los que quieren ser, porque nada más votar, ay, sí, Molina, y todo uno, ¿no? Yo me acuerdo, ahí en Oaxaca, era un presidente, creo que no demoró mucho en el cargo, pero mucha gente, en especial mujeres, votaron por él porque estaba guapo. A mí en ese tiempo todavía no me tocaba votar, era ya mismo federal. Pero sí, hasta mi niña decía, ay, no, yo voy a votar por él porque está bien para mí. Peña Nieto. No era Peña Nieto. Uno era Peña Nieto, pero aparte, eso para la República, pero aparte para presidente municipal de Tuxtepec. Sí, mucha gente. ¿Por qué más ahorita? Pues está re guapo. Sí. ¿Vale? Hola. La palabra democrática hace referencia al poder que tenemos como ciudadanos todos de a través del voto elegir. Es nuestro poder, por eso se llama demos, pueblo, Kratos, poder. No poder de pelear, poder de mandar, no. Yo elijo. Por eso dicen, y si no, que me lo demanden, aunque no lo cumplan. En ese caso, yo decía, votan para que alguien nos represente. Por eso se llama representativa. El tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, o sea, el pueblo no lo ejerce un solo individuo que nos va a representar y lo elegimos a través del voto. Donde dice que el presidente es el dueño, que puede hacer y deshacer, no. No es como en la Unión Europea, ¿no? Que tienen así los descendientes, por ejemplo, la reina Isabel que falleció y viene su hijo al trono. Claro que no. Ellos no eligen a sus representantes, ellos la dan por la descendencia que ¿no? Yo es una cosa que no me entiendo todavía, pero ve, ¿ya? ¿Sí lo sirvió? Gracias. Ahí luego platicamos. Sí, porque ya urge. Yo ya le dije, incluso le estoy diciendo que tienen que ir avanzando. Si hay algún cambio, pues nada más lo adecuamos al nuevo. ¿Hay un reglamento? Creo que sí. Porque dentro del reglamento pues también viene la estructura, que es la portada, porque no pueden hacer una portada la que yo quiera, debe haber una institucionalizada. Ahora estructura sí está. Órale. Nada más que se va a volver se va a acomodar. Sale. Gracias. Es que al maestro le dieron no le dieron la misión de estructurar lo de la titulación. Pues le dije. Entonces, le vamos a dar poder esa misión que se llama
Yo diría más rica. Entonces, yo estoy trabajando y haciendo unas cosas y ellos haciendo otras. A ver si no nos odian los alumnos por trabajar mucho. Pero bueno, para constituirse en un Estado federal, ya vimos que México pasó por muchos conflictos. Ya vimos la revolución, ya vimos las peleas. Pero yo tengo aquí un concepto que se llama Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cómo se llama la materia? Administración pública. Bueno, vamos a ver la ley orgánica. Ojalá ustedes puedan descargarla. Es muy grande. No sé leer. La verdad es que yo creo que sobre la marcha nosotros vamos desglosándola porque es bastante grande. Pero aquí se hace la referencia a la sectorización que se dio en el país a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y no es muy grande, es del 29 de diciembre del 76. Quiero pensar que va a ser con Luis Echeverría o José López Portillo, porque en el 70 todavía entregó el poder, en el 70 termina el mandato de Gustavo Díaz Ordaz para entrar del 76, del 70 al 76 entró Luis Echeverría Álvarez y del 77, no, yo creo que sí fue con Echeverría, No, porque en el 70 termina Díaz Ordaz, 71, 77, o se ensamblan. Del 76, es que aquí en 1970 al 76 fue Luis Echeverría, y en el 76 empezó Portillo. Entonces pues tendría que haber sido, ¿cuándo fue? En diciembre, entonces fue con Portillo. Ya fue con Portillo, porque ya tomó posesión él el 1 de diciembre de 1900. José López Portillo, la cual la convirtió en un instrumento jurídico. Cuando escuchamos la palabra rector, escuchamos la palabra de que lo va a estar vigilando, lo va a estar regulando, observando, para que la ordenación y la organización integral, el aparato administrativo público. Eso nos habla de que la estructura debe de estar apegada estricta y rígidamente a lo que marca este documento. La pregunta es, ¿será cierto? ¿Lo harán realmente así? Según ellos sí que no. Pero esto también es producto de la indolencia del mexicano. Los mexicanos no leemos, aceptémoslo, no, menos la Constitución. ¿Quién ha leído la Constitución? ¿Cuántas veces has abierto tu Constitución política en tu vida? Uy, porque yo me acuerdo que la cuando iba yo en la primaria y en la secundaria. Ya de ahí ya no. A lo mejor yo, porque es mi instrumento de trabajo, es parte de lo que yo hago. Entonces estoy constantemente. Pero si no, igual y no lo hago. Es un poquito de indolencia. Es como vi un video en internet que también me decían, estaban en un centro comercial y le estaban regalando dinero a las personas que les dijeran un versículo de la Biblia. Casi la mayoría no
y gente ya también adulta. Tuvo uno de cada 5, pues sí. Yo no me sé los artículos como tal, o sea, los versículos, del versículo primero, del versículo tal, no lo sé. Porque pues, por eso existe gente que estudia liturgia. Nosotros sabemos en esencia algunos párrafos que impactan en nuestra vida, pero como tal no lo estudiamos. Ah, mira, el capítulo 12, versículo del 15 al 80 y tanto dice eso. Yo oigo a los testigos de Jehová que dicen, artículo, ¿cómo dicen ellos? Ellos siempre dicen X el nombre, 23, 24 dice, o sea, te hacen esa referencia, ¿no? El problema es que pues yo creo que, y eso pienso, que a ellos les pagan por hacer eso. Sí. Porque yo, si no me pagaran, tendría que tener una convicción muy buena. No la tengo. Yo pienso, no sé si es cierto o no, por la manera en que lo hacen tan vehemente y además con una exactitud y prontitud inmediata, ¿no? Yo no. Lo que sí me han visitado y, oye, ¿usted conoce esto? Y dije, mira, no sé de qué me hablas, pero te voy a explicar. ¿Usted lee su Biblia? Honestamente no. Pero pues me sé defender como gato panza arriba, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ni para bien ni para mal nos gusta abrir estos libros. Nada más los tenemos ahí en casa porque ya es una creencia de cada familia. Ahí tienes que tener tu Biblia abierta en tal salmo, ¿no? No, yo la tengo abierta en una oración. Ya está bien mi hojita porque todo el tiempo abierta, la leo, pero no es una cuestión de, pues hoy voy a continuar. Porque además hay un problema. El problema, podemos llamarle comprensión. Tanto las leyes, como en este caso el libro que comentamos, tienen muchísimas palabras dignas de especialistas. En su vocabulario, si tú abres un libro, tú abres la Constitución y abres un libro de derecho constitucional, la cantidad de palabras que se utilizan rebasan nuestra comprensión y no la entendemos porque no sabemos qué significa la palabra. Pero por eso cada libro trae glosario, ¿no? Trae glosario o la otra, comprarse un diccionario jurídico, un diccionario filosófico, un diccionario de epistemologías, un diccionario de raíces etimológicas, pues para conocer las palabras. Ahora ya sé lo que me está diciendo. Sí. Pero si no conozco esa palabra, difícilmente yo voy a hacer la idea. Y eso me va a cansar y voy a cerrarlo y no lo voy a volver a abrir. Esas características tiene nuestra Constitución. Todo cambia. Esta ley sienta las bases del comportamiento y regulación de la Administración Pública Federal. Pero, ojo, también nosotros tenemos una ley orgánica de la Administración Pública Estatal y una que también es municipal. Esto también deja ver la congruencia y la continuidad que se le da. Si nosotros vemos el organigrama de los poderes, dice
ejecutivo, legislativo y federal. Yo los pondría al mismo tiempo, así, pero muchos lo ponen así, lo cual, desde la percepción de las lecturas, es incorrecto. Porque si me están diciendo que el poder legislativo es el que le dice sí o no al presidente, entonces lo debo de poner así, o pongo primero el legislativo y luego el ejecutivo, o también al último el ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder judicial también da resoluciones que el presidente tiene que acatar. Entonces ya no es tan superior como se piensa. Por eso todos quieren llegar a la presidencia. Está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío aquí adentro. Y sacamos la eso. La casa y tenemos el cuarto da hacia la calle. Pero luego en la estancia se entra la resolva y tengo cortinas oscuras para que no entre el sol. Eso sí, cuando hace frío sí las abren ya. Mi hijo, voy a pintar mi recámara. ¿Sí? ¿De qué color? Quiero un azul, es un azul bonito, pero yo dije, para una vez lo pintó todo oscuro. Y cortinas gruesas oscuras. Entonces, ¿qué otra, no? Nada más pintó las paredes oscuras y una pared gris clarito y un techo. Pero aún así está oscuro. Y me hice comprarle sábanas, cobijitas, cosas de Star Wars. Por eso es todo oscuro. No, yo no. Sí me gusta la oscuridad, pero que sin que esto se malinterprete, que estoy a favor de las artes oscuras. Sí me gusta, pero como que a veces hace falta la luz, ¿no? Bueno, igual ahí en mi cuarto más oscuro, es color crema. Y sí, se les puso un poco la luz, pero así alzo las cortinas, ¿no? Entonces te hizo frío. Aquí nos habla, aquí hay algo contradictorio. Porque por un lado nos dicen que es federal y por otro lado nos dicen que es centralizada y paraestatal. ¿Por qué en un gobierno con un pacto federal tiene que haber una centralización? Y eso es cierto, se centraliza el poder. Al final, ¿a dónde está centralizado el poder? ¿Cómo se centraliza? Lo que está haciendo ahí el presidente. Quiere hacer todo. Quiere centralizar decisiones de leyes, decisiones de poder judicial, decisiones de todo el mundo. Quiere tener todo. Pero está comprobado que una persona en el poder se aloca. Ahí tenemos ejemplos en el mundo. Yo creo que este señor no va a llegar a mucho, ya no va a terminar su función y ya, porque ya en las mañaneras hace cada tontería que no va a. Como decía usted, no tiene caso de que estén todos los periodistas todos los días, 1 o 2 horas, a las 6 de la mañana. No, pues es que no hace nada. Más que confrontar, enojarse, pelear. Luego poner a los periodistas, luego esto. Y los que están ahí son sus paleros. Le voy a preguntar, mire, señor presidente, le voy a preguntar esto para que usted se luzca. El problema es, yo lo vi apenas, el problema es porque le está diciendo el periodista que pues ya se descubrió el problema que hay entre fulano, sutano, mengano, y que además está comprobado lo que son, y de pronto los tiene como director del CFE su hijo, ¿no? Inmediatamente él cambia y desvía la respuesta y se voltea un mapa. Está en Maya.
Y ya, se olvidó de la pregunta. Y ya la gente ya no le pregunta. ¿Qué hacer? Pues no se puede hacer nada, la verdad. Estamos ante un fenómeno de egoísmo, egocentrismo, donde, y no él, a través de la historia, todos los presidentes se han preocupado por sus aspectos personales, pero no por los aspectos de ciudadanía. Eso ha sido toda la vida. Por eso acá dice que la presente ley establece las bases de la organización pública federal, centralizada y paraestatal, donde la presidencia, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y consejería jurídica integran la administración pública centralizada. Todo. Esta administración pública federal está centralizada y constituida por todas las dependencias públicas y también tienen una jerarquía y están subordinados directamente al Poder Ejecutivo Federal. El presidente sigue controlando. Pero que sabes lo que les hacían una cuenta, ¿no? En la Sedena. En la semana salió a la luz que ellos dicen que es el grupo Guacamaya, creo, que hackearon los servidores de la Sedena. Y ahí muchos documentos confidenciales, pláticas que han tenido, y ahí también está que nuestro presidente tuvo riesgo de infarto. También ahí está, ¿eh? Pero según los clientes también dijo que nada de gente reforma porque ya todo está dicho. Todo lo que usted está dicho. ¿Tú crees? Y que parece que es una regata de la bota. Dicen que también tiene graves problemas de alcoholismo, aunque no está comprobado. La gente en TikTok, y no sé cómo le hace, pero el otro día salió un documento en que lo entrevistan a él y según esto va alcoholizado. ¿Quién sabe, verdad? Ahí sí, yo pienso, si un presidente es alcohólico, es un problema de él. Sí, porque ahora cuando dio el grito, como que se le fue tantito el avión, mira, como que le tuvo y ya otra vez regresando. Se le va el avión, pero yo creo que en vez de criticar ese tipo de situaciones, pues deberíamos de criticarle o estar pendientes de lo que hace. Las cuestiones personales, pues hay que entender una cosa. Los dirigentes de naciones, presidentes, lo que sea, la presión es muy, muy fuerte. Y imagínate ya en la noche, tú llegas, te descansas, te sirves un whisky, un coñac, y empiezas a tomar, y no te das cuenta y te vas volviendo adicto al alcohol, ¿no? Es como es lo mismo que cuando critican a una enfermera del Seguro Social. Ay, parece burro, como a ella no le duele, llegó y me curó y me inyectó Pero a ver, ¿qué pasaría si las enfermeras que trabajan ahí fueran emocionales? Ay, señora, ¿cómo estás? ¿Cómo sufres? Y voy a sufrir con todos porque en un hospital todo es sufrimiento. Pobre enfermera cuando llega a su casa, ¿qué hará? No se va a estar más atento. Ay, ¿cómo estará el paciente en la cama 300? ¿Se pondrá a llorar? Sí. ¿Se deprimirá? Entonces, siempre pensamos en cosas que pueden o no pueden tener un impacto, pero es increíble
que no entendamos que si esa persona fuera emocional, se va a suicidar, ¿eh? De ver tanta desgracia, un día dice, ¿sabes qué? Ya no sé, ¿no? Y así también son los presidentes. Yo no los critico si son alcohólicos. ¿O acaso hay gente que no toma? Toda esa gente que los critica, ¿no toma? Yo más bien pienso que hay que cuestionar su conducta, su trabajo, su manera de hacer el trabajo. Es lo que tendríamos que cuestionar. Cuando a Martín Lutero lo querían quemar en leña verde por hereje, decían que era hereje, es un religioso que revoluciona la iglesia. Entonces él, dentro de sus obras, la que viene a marcar la parte fuerte es que la Biblia estaba escrita en latín, pero el pueblo era germánico, o sea, lo que hoy es Alemania. Entonces iban a misa y se aburrían porque llevaban un libro escrito en germánico cuando yo hablo latín. Entonces lo que hizo Martín Lutero transcribió a mano la Biblia en latín, la transcribió a germánico. Y lo acusaron de herejía porque decían que él se expresaba, hablaba, blasfemaba contra la palabra de Dios. Digo, en esa época, no, no, lo que pasa es que él hacía propaganda. La propaganda dejaba ver su espíritu religioso de él. Y cuando lo llevan a juicio, porque dicen, es hereje y hay que quemarlo en leña verde y que se retracte, entonces él decide ser su representante defensor. Él se defiende y dice, usted es hereje porque dijo esto, blasfemó contra la palabra de Dios. Y él dice, a ver, yo no blasfemé contra la palabra de Dios, ni la puse en tela de juicio. Yo lo que estoy cuestionando y criticando es la conducta de los sacerdotes. Ustedes visten en la opulencia, viven en la opulencia. Tanta gente pobre y ustedes, sacerdotes, mujeriegos, alcohólicos, jugadores, dice, eso no es cuestionar la palabra de Dios, cuestiona la conducta de ustedes. O sea, le volteó todo y se salvó, no lo quemaron. De hecho, él es el iniciador de esa parte de la religión que se llama protestaísmo. Él es protestante. Y el protestante no es un anticatólico. Protesta y está en desacuerdo de la conducta de los sacerdotes. Pero mucha gente dice, ay, no, es el demonio, no hay muere. No, pues son católicos, de ahí nace el ortodoxo, se vuelven ortodoxos. Los ortodoxos son los que hacen las cosas, todo como se los indica. No le cambian nada. Son muy pragmáticos y respetan mucho sus leyes. El ortodoxo es muy... Sí. Entonces, decía mi amigo, pues desayuné. Yo ya desayuné. Desayuné mucho. ¿Qué es la Ley General de Planeación? Fíjense, hay una Ley General de Planeación. Para toda iglesia, ¿no? Lo que pasa es que
La planeación es una actividad que nos lleva a crear, pero no solamente a crear por hacerlo, sino llevando una metodología, llevando un orden. Esto hace que se tenga que normar. La palabra normar es crear reglas, métodos que se deben de seguir como una receta médica para lograr lo que buscamos. Por lo tanto, esta legislación, esta ley, pretende, incluso cada año, cada presidente, cada gobernador, en esa prolífica vida política productiva, crean sus propios programas. Y precisamente lo hacen bajo esta ley, la ley de la planeación, que busca siempre crear las bases para un desarrollo sustentable del país. ¿Qué significa la palabra sustentable? Hoy nos han hablado todo el día, Arturo, Yasmín, Viridiana. ¿Qué significa sustentable? Sí, pero también tiene otra acepción. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, estamos diciendo que todas las decisiones del gobierno, basadas en la Ley General de Planeación, deben de preservar el futuro en el manejo consciente de todos los recursos. ¿Sí? A ver, lo que yo estoy haciendo va a preservar el futuro. Tiene que ser sustentable. Pero si lo que yo hago es destruir la naturaleza, en unos años va a ser muy difícil. Eso significa la palabra sustentable, en términos prácticos también. Y el ejercicio pleno del derecho de los habitantes. Siempre tenemos que ejercer nuestro derecho. Todo esto nos lleva al cumplimiento de un propósito. También al propósito se le conoce como objetivo. ¿Cuál será el propósito de los presidentes? Y no sé si tú has leído, yo sé leer, algunas cosas veo, o han sabido, de lo que es un plan general de desarrollo. ¿Qué es un plan general de desarrollo? Yo veo que cada año te ponen, más bien cada sexenio, cada presidente llega con su supuesto plan nacional de desarrollo. Y ahí viene todo abarcado, todo lo que va a hacer, planeó para educación, para seguridad, ¿no? Que cumplen un 10%, porque yo creo que finalmente nosotros se los permitimos. Nos prometen tanto, que la verdad. Porque sí escuchaba eso que dicen, no, pues tanto va a ir para el programa de educación. Y luego vamos a hacer esto y esto. Y se recorta y se recorta. Y hacen o empiezan sus obras y las dejan en obras viejas, como la refinería creo que hizo Calderón, ¿no? Él nunca hizo refinería, pero ahora dicen que él la hizo. Él nunca, no estaba en sus planes hacer refinería. Pero bueno,
tienen que justificar. Ahora, hicieron una fiesta porque inauguraron la refinería. ¿Cuál refinería si no existe? No va a refinar nada, no. Pero él quería hacerlo. Inauguró un aeropuerto. Pues sí, está inundando, Pero bueno, Ley de Planeación, capítulo primero. Las disposiciones generales. El artículo primero dice: las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer. Cuando nosotros hablamos de orden público e interés social, si un gobierno maneja un proyecto con este concepto, igual puede expropiar el lugar donde lo quiere hacer. ¿Qué es mío? Es mío mi terreno. Es de orden público y de interés social el proyecto. Por aquí va a pasar el bulevar. No sé cuántos metros mide un bulevar de ancho. Bueno. Imagínate que va a pasar a la mitad de tu propiedad. El simple hecho de interés social le da facultades para que te lo quiten. Claro, lo más que puedes hacer es pedir una indemnización. Solo porque quieren que pase por ahí. Pues ahí va a pasar, ¿no? Es interés social. ¿Cuál es el objetivo de esto? El número 1 romano dice: las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo. Yo insisto, para hacer una planeación de desarrollo se tendría ahorita que haber hecho un profundo estudio de todo lo pasado. ¿Qué ha sucedido con todos esos programas de desarrollo nacional desde la época de Echeverría, Portillo, Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid? Pues todo. Cedillo, Fox, Calderón. Pues para conocer, nadie los conoce. Si existen, pues no sé si sea artículo de confidencialidad. Entonces aquí nos dice que tiene que llevar a cabo la Planeación Nacional de Desarrollo, encauzar esta función las actividades de la Administración Pública Federal. O sea, en función del plan de desarrollo, yo debo de proveer los recursos necesarios y también debo de ver qué actividades tienen que hacer las diferentes instancias de la administración pública, pues para que se lleven a cabo. Tengo que buscar qué acciones y quién las va a hacer. Y tiene que ser gente, pues gente especializada, la verdad. Cosa que es muy difícil. Es muy difícil porque hemos visto que en cargos públicos está gente que no tiene nada que ver. A la verdad, es que no solamente, sí, no solamente debe de tener el perfil académico, por ejemplo, para una actividad, no solamente debe de tener el perfil académico, sino que también la experiencia. Por eso dice aquí que
las actividades de la Administración Pública Federal, que éstas se tienen que aplicar, pero deben de ser congruentes en función del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de los planes nacionales de desarrollo se encuentran todas las necesidades, todas las formas de vida que tiene la población. Y de ahí parte para que yo decida qué acciones se van a implementar progresivamente en esas ciudades. Yo hasta la fecha, después de muchos añitos, pues nunca he visto o no se ha manifestado cómo se aplica ese Plan Nacional de Desarrollo. Habría que buscarlo para ver si es cierto que se da. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se oye muy rimbombante siempre sus trabajos de estos. Las bases de integración. ¿Cómo vamos a integrar? Bueno, debe de haber una ley o una norma, pues, para integrar una base y que funcione el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Quiero imaginarme que aquí posiblemente este es el origen del Instituto Nacional Electoral, el INE. Eso que quiere desaparecer hoy el presidente, y que sin él, pues se acabaría prácticamente la competencia de los candidatos al puesto, por ejemplo, de presidente. Ustedes saben cómo se da este asunto. Se tiene que establecer cómo se integra. Si yo quiero tener una planeación democrática, bueno, ¿qué elementos forman este sistema? ¿Cómo los eligieron? ¿Cómo los planearon? La ley de planeación es una herramienta muy valiosa siempre y cuando se haga de forma correcta. También en el aspecto tercero nos dice las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas. Ojo, las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus trabajos con los representantes de las entidades federativas. O sea, yo quiero pensar con los gobernadores, que son las cabezas de las entidades federativas. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa cuando el presidente está peleado con los gobernadores que no son de su partido? ¿Podrá trabajar con esas entidades federativas el presidente? A ver, opinen. Yo creo que no trabajaría bien. ¿Mandé? No podría trabajar bien. Es que lo estamos viviendo en Puebla. Cuando Barbosa no era gobernador, era del PRD, es que todos son iguales. Este cuate era del PRD. Entonces, cuando andaba Andrés Manuel López en busca de la campaña, Barbosa habló muy mal de él. No, le dijo, bueno, de pronto Barbosa,
cuando ve la oportunidad, brinca a querer ser gobernador de Puebla. Él pierde con Marta Erika. La de Juan. ¿Sí llegó el maestro? Ahí está. Entonces, él mágicamente se sube al carro de Morena y gana, aparentemente. Pero al presidente no se le olvida la crítica que hizo y entonces nunca ha trabajado coordinadamente como marca la ley de planeación con el gobernador. Él trabaja bien coordinadamente en sus actividades, lo hace cuando los gobernadores son de su partido, que es prácticamente una contrariedad con la Constitución, donde le dice que ya es el presidente de los mexicanos, no es el presidente de su partido político, y está gobernando solo para los de Morena. Sí, yo sí me acuerdo que Obrador es una PRIista. y anduvo en todos los partidos, ¿no? Entonces, esta fracción tercera de la Ley Nacional de Planeación del Desarrollo nos dice claramente lo que no está sucediendo, lo que él no está haciendo el Ejecutivo Federal. Y bueno, nos quedamos en la número 4, porque ya me van a desalojar. Ya se me acabó mi tiempo de alquiler de máquina. Ya me están silbando. Entonces, nos vemos de aquí 8 días, compañeros. Cuídense mucho y espero que hablen, porque hoy sí no hablaron para nada, ¿eh? Adiós. Hasta luego, profe. No, no es grilla. Es que no, Es grilla,